que ahí se puede ver bien, ¿verdad? Sí, Bien. sí, sí, Voy a comenzar, chicos, con el australiano. Creo que ustedes, o la mayoría de los que están acá, ya tienen conceptos de lo que es estructura y liquidez, ¿cierto? sí, Bien. Yo Sí, hice un análisis semanal. Bien, usualmente últimamente le estoy haciendo eh, análisis semanales. O sea, la idea es que esos análisis se suban los comienzos de semana. Creo que están viendo mi pantalla, ¿no? Dame un segundo. sí, No, sí, ¿están viendo mi pantalla? sí, ¿Se ve? sí, sí, Esperen que se me trabó y no me muestra que se esté viendo. Pantalla uno, a ver otra vez. Ahí están viendo el gráfico, cómo me muevo, ¿verdad? sí. Bien, un segundo entonces. Mi pantalla, grabando, vista, pantalla completa. A ver, un segundo. Reanudo. Bien, usualmente estoy tratando de hacer unos análisis semanales que lo suban todos los lunes. Esta semana, disculpen, no se subió el comienzo de semana, tuvimos unos problemas, pero lo compartí ayer en el general, no sé si pudieron verlo. Eh, ¿Qué fue? Sí. Bueno, en ese análisis semanal un poco de lo que hablaba era del australiano, ¿sí? El australiano, si lo vemos, por ejemplo, en la temporada diaria, ¿sí? Vamos a hacer usualmente los análisis siempre comienzan desde diario, ¿verdad? Vamos a poner así y vamos a poner así. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Mucha gente me comentaba de, por ejemplo, esperar ventas en estos niveles. Este es, bueno, estamos en diario, ¿sí? Es un punto de interés. Y es un movimiento que dio un movimiento bajista muy fuerte. ¿Sí? O incluso algunos me decían de, de que esto es liquidez, claramente lo es, ¿sí? Que el precio ahí podía tomar una especie de toma de liquidez, porque sube con fuerza y baja con fuerza, y tomar esto como una especie de toma de liquidez, ¿verdad? Toma de liquidez. Yo en mi caso no lo tomé de esta manera, por el hecho de que el precio viene respetando lo que es una estructura alcista constantemente. Bien. Me di cuenta que el precio estaba fallando en generar nuevos mínimos. Si se dan cuenta, constantemente, si bien el precio está generando como una especie de liquidez bajista y está generando mucha liquidez, realmente que todo esto puede ser tomado como liquidez, incluso acá por nosotros podemos tomarlo como liquidez. El precio le está costando tomarlo. Bien. Sé que hay imbalances y algunos puntos de interés donde se esperaría que el precio baje, pero lo que hablaba en el video es que decía de centrarse en las ventas cuando diario se torne bajista. Mientras tanto, yo recomiendo que sigan buscando sus compras y sigan teniendo esa tendencia alcista. O sea, a lo que hoy es, no anticipen una estructura bajista hasta que no la tengan. O sea, no la anticipen porque está fallando mucho en generar esos nuevos mínimos. Fíjense que el momento que nosotros tuvimos de tener una tendencia bajista fue en este punto. Bien, fue acá. ¿Sí? Esto termina en 3,51. En 65. El momento en el que nosotros tuvimos de tener una tendencia bajista fue cuando el precio generó este movimiento bajista muy fuerte, pero falló en generar un nuevo mínimo. Bien, y el precio falla en generar un nuevo mínimo. Entonces, ese movimiento bajista solo se dio con el objetivo de tomar liquidez de esta zona y continuar esa tendencia alcista. Entonces, el precio constantemente está fallando en generar nuevos mínimos, bien, por lo tanto, lo ideal hubiera sido centrarse completamente en comprar. Nosotros tenemos más oportunidades, incluso fíjense que es algo que incluso semanas pasadas vengo nombrando, que los precios nos vienen dejando puntos de interés y constantemente está fallando en llegar incluso a esos puntos de interés, sino que lo que hace es llegar a una especie de zonas de demanda. Bien, tenemos algunas zonas de demanda de últimos vendedores y los precios a partir de ahí lo que hacen es generar liquidez, tomar la liquidez y continuar esa tendencia al alza. O sea, lo ideal es que el precio está fallando en nuevos mínimos y se está completamente sentando en nuevos máximos. Bien, hasta acá nosotros en diario teníamos una tendencia que es alcista. Bien, y tenemos estructura interna. Todo este es un solo impulso, pero con dos estructuras de vendedores en este nivel que mitiga, bien generando liquidez previa y generando cada vez nuevos puntos más altos. Y tenemos esta nueva zona, bien.
El precio incluso acá nos deja nuevos puntos de interés. Bien, podemos tomar que son estos. Fíjense que los precios en un momento no los rompen, sino que llegan por debajo de estos niveles, pero fallan nuevamente, generan nuevos mínimos. Constantemente el precio se centraba a la alza. Por eso decía en el video semanal, incluso ahí se puede ver que se hace el lunes de no centrarse en las ventas, sino de centrarse en que el precio genere constantemente nuevos máximos. Bien. En temporalidades incluso de 4 horas o 1 hora, el precio está dejando puntos de interés donde podemos comprar. Bien. Ahora, nosotros el lunes nos encontrábamos por estos niveles. Bien, aparte de hacer un backtesting, vamos a hacer un backtesting. La idea es analizar cómo estuvo ocurriendo la semana. Bien, estamos a viernes, vamos a centrarnos desde el lunes. Vamos a ponerlo esto por acá. Bien, ahí estamos. Vamos a poner esto. Vamos a ponerlo de esta manera. Bien. Bien, lo que tenemos acá, creo que ni siquiera yo la veo bien. Ahí está. Esta es la línea del comienzo de semana de lunes. Bien, vamos a ir a temporada ahora. Lo que tenemos acá es esta estructura alcista. Bien, es esta estructura alcista en donde seguramente nos va a dejar vendedores, en donde podamos buscar esas nuevas compras. Una primera zona que yo identifico es esta, bien, el precio mitiga y vuelve a generar nuevos máximos, por lo tanto no volveremos a trabajar con ese nivel. Si hacemos backtesting, nuevamente el precio nos dejaba más puntos de interés en donde el precio mitiga y vuelve a generar nuevos máximos. Bien, la otra zona que nos quedaría, yo creo que sería esta, bien, sería una zona bastante pequeña. Acá tenemos un punto de interés el cual el precio mitiga nuevamente y genera un nuevo máximo. Yo creo que esto es todo un solo impulso, ¿bien? Y en ese impulso el precio nos deja el extremo y el decisional, ¿bien? Y el precio cuando retrocede, decide retroceder al decisional. Por lo tanto, ahora hay que centrarse en esta nueva estructura para trabajar, ¿bien? Porque si viven constantemente atrás, los precios ya fueron mitigados. Se puede decir que estos tres impulsos, bien, que tenemos acá, vamos a hacerlo nuevamente de esta manera cuando empieces con un color, a ver, azul. Tenemos tres pequeños impulsos internos, uno, dos y tres. Pero esos tres impulsos, si se dan cuenta, ya fueron mitigados. Su zona de demanda o puntos de interés fueron mitigadas. Por lo tanto, el impulso en el que tenemos que centrarnos ahora sería este, bien, el que tenemos acá. Ahora, en este impulso, bien, vamos a ponerlo esto de esta manera el lunes. Estábamos acá, vamos a ponerlo así, esto es lo del lunes. Bien, el precio nos genera este impulso. Bien, hasta las 4 de la mañana, esto es Londres. Bien, el precio de todo Londres da este impulso con mucha fuerza. Bien, es un movimiento institucional. ¿Qué puntos de interés podrían trabajar? Bien, como dije, nosotros tenemos que centrarnos en esta zona, bien, y en esta zona. Vamos a hacerlo así, y esto vamos a quitarlo. ¿En qué zonas ustedes trabajarían para buscar nuevas compras? ¿Pueden marcarlas? Creo que ustedes están viendo mi transmisión, los que estén presentes, y pueden ver en qué niveles se puede trabajar, ¿verdad? O sea, ustedes creo que pueden, a lo que voy es que pueden dibujar en mi pantalla. ¿Pueden dibujar en qué zona, por ejemplo, podrían buscar las nuevas compras? ¿Cuáles serían los vendedores que quedan pendientes acá? Voy a dar un minutito, si no, cualquier cosa los marco yo, no hay problema. Bien, Angélica marcó una zona, muy bien. Esa zona es ideal, bien, por el hecho de que la vela siguiente, ¿sí? Deja imbalance, el precio puede recubrir, ¿sí? Por lo tanto, este sería un punto de interés válido para trabajar. Pero, este es el último, de este impulso, ¿estos fueron los últimos vendedores? ¿O por debajo nos queda alguna otra zona que podamos trabajar? Repito, este es un punto de interés muy bueno, incluso yo lo marqué. Es un punto de interés donde podemos buscar más compras. Pero debajo no quedan vendedores que quedan pendientes. Si se dan cuenta, bien, nosotros tomamos, por ejemplo, las mechas. Esta mecha aún no es mitigada, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros también podemos buscar ventas. Atrás tiene una vela de gran vendedor, o sea que hay una gran cantidad de vendedores en estos niveles. Por lo tanto, no se olviden que tomar a los últimos de ellos. Desde acá, incluso protegerlos con el anterior, tenemos ya dos zonas. ¿Sí? Incluso sí podrían trabajarlas o transformarlas como si fueran POIs decisional, porque ese movimiento, los vendedores que deciden generar el nuevo máximo, sea el nuevo máximo de este punto, incluso acá trabajar como si fuera el POI extremo. Bueno, realmente da igual si es extremo o decisional, bien, son dos puntos de interés.
El precio rompe la primera zona, bien, pero da una señal muy buena. ¿Que cuál es? El precio baja con fuerza, bien, pero fíjense que el precio baja con fuerza, pero antes de llegar a ese punto, el precio que empieza a hacer, empieza a detenerse. Si incluso lo vemos en temporalidades menores, el precio ahí como que empieza, antes baja con fuerza, pero antes de llegar al podio, el precio empieza a detenerse. Eso para nosotros, ¿qué sería? Lo que está generando es liquidez. Bien. Lo que está generando es liquidez bajista. Bien. Esa liquidez se está dando porque los vendedores lo que están haciendo es salirse de sus ventas preparándose para las compras. Bien. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo así o con un signo de dinero. Bien, lo que tenemos acá es liquidez, se está dando porque los vendedores están saliendo y es una muy buena señal. Bien. El precio termina rompiéndolo, bien, y termina rompiéndolo con fuerza, bien, ya que el precio tiene que ir por debajo de esa liquidez, y termina llegando al extremo. Bien, lo vemos acá. Bien. Ahora, en el extremo, bien, vemos primero dos puntos en donde el precio llega. Este es un primer punto. Bien, baja con fuerza y sube con fuerza acompañado de un choch, no, sino que baja con fuerza, sube, baja y recién ahí sube. Pero no es que baja y automáticamente sube. Entonces, esto nuevamente para nosotros que genera más liquidez. Bien, nosotros usualmente en escenarios como este o esperan dos confirmaciones de Choch, el cual incluso si eran 15 minutos podrían haberlo tomado, bien, como un cambio estructural, pero fíjense que el precio luego les termina rompiendo, bien. Normalmente el precio baja, pero no lo hace con mucha fuerza, bien, constantemente el precio va generando más liquidez. Usualmente cuando los precios van haciéndose de esta manera, lo que esperarían es una toma de liquidez, bien. En caso sea un mechazo y un movimiento alcista con fuerza que termina rompiendo todos estos niveles, bien. Acá si nosotros quizás lo vemos en 5 minutos o 10 minutos, lo que estamos viendo es un movimiento que baja con fuerza y sube con fuerza. Esto sí puede estar tomado como una toma de liquidez. Si se dan cuenta, se da a las 11 de la mañana, martes 11 de la mañana, por lo tanto es un movimiento institucional, una manipulación. Lo que tenemos acá es una posible toma de liquidez. Bien. Toma de liquidez en la sesión New York, bien, ya que se da a las 11. En la plena sesión de New York, el precio lo que hace es tomar la liquidez y subir con mucha fuerza. Bien, esto también se le conoce como, bueno, nosotros lo conocemos como Fucandel. Bien, usualmente las entradas en la Fucandel siempre se dan bueno, en los extremos, ¿verdad? Entonces ahí los precios pueden volver a llegar y dar ese movimiento alcista. ¿Sí? Si lo vemos, por ejemplo, en 15 minutos, e incluso en 15 minutos el punto de interés es un poco más grande. Bien, ahí está. Bien. En ese punto el precio, bueno, tiende a llegar y volver a dar el movimiento a la alza. Bien, a partir de acá sea la toma de liquidez. Fíjese entonces, lo que tuvimos entre lunes y martes es, lunes el movimiento alcista, o sea, al comienzo de semana, nos da la estructura de una hora. Bien, comienzo de semana tenemos esa estructura de una hora fuerte y entre lo que en la sesión Londres, bien nos da todo el impulso entre Sydney y Londres, Tokio y Londres, y lo que hace el lunes y martes es primero llegar a la zona de demanda o al punto de interés y generar liquidez previa. Bien, el martes eso lo hace entre Londres, si se dan cuenta es entre la 1 y 4 de la mañana, 8 de la mañana, toda la sesión Londres, el precio baja con fuerza, pero se empieza a detener. Eso usualmente se da porque los vendedores están saliendo de sus ventas. A partir de ahí tenemos esa toma de liquidez. El martes en la sesión de Nueva York, el precio creo que, bueno, llega todo lo que es el miércoles, al punto más bajo llega el miércoles en la precesión de Londres, y a partir de ahí sale dando todo el movimiento alcista. Queda todo sin impulso. Ahora, lo que es australiano está bien porque incluso, no sé si yo puedo mostrar esto, ¿no? A ver, denme un segundo. Esto es vamos a poner acá, vamos a ir al general, que es el análisis semanal, y a ver si lo abrimos.
Deben un segundo. Creo que ustedes no pueden escuchar lo que se está hablando, ¿no? A ver, esperen un poco. Vamos a estar haciendo un análisis. ¿Se escucha eso, chicos? Semanal. Sí, Hacemos todos los sí, Sí, Bien. sí, sí. Vamos a ir a lo último. Este es el análisis que, en que la calidad está malísima acá. Bien, si se dan cuenta, bueno, ahí abajo es del 2 del 6 a la 1 de la tarde, es el lunes a la 1 de la tarde. Tenían que haberlo subido un poco a la tarde, pero bueno, no se subió, esto es el lunes. Y ya se dan cuenta que en el australiano lo que decía era esto. Yo creo que esperaría que el precio genere un nuevo máximo. Bien, esperaría que el precio genere un nuevo máximo y a partir de ahí centrarme en ese retroceso. Bien, no trabajaría en este nivel, ¿sí? O sea, no esperaría tantas complicaciones en este nivel por el hecho de que esto realmente falla en generar nuevos mínimos. Bien, si bien deja liquidez bajista, en ningún momento genera un nuevo mínimo. Bien, y no es un movimiento tan fuerte como el que tenemos acá que es alcista. Bien, así que como mucho dar una pequeña reacción bajista y puede que el precio continúe esa estructura alcista. Luego, bien, por eso decía que cuando tengo un análisis usualmente semanal, bien, yo usualmente trato de centrarme en este máximo, aparte, vamos a hacer esto. Cuando tengan un análisis semanal, lean bien las estructuras de trabajo. En mi caso, usualmente mi estructura de trabajo suelen ser de 4 horas y diario. Bien. Eh, si bien trabajo una hora, realmente los puntos de interés, por decirlo así, de una hora eh, son los refinados que tomo en 4 horas. En un segundo. Disculpen, estoy un poco congestionado. Bien. Lean bien sus estructuras de trabajo. ¿Sí? A lo que hoy es, por más que el precio de un movimiento bajista, con fuerza en diario, eh, acá tuvo la oportunidad de haber roto y no lo hace, ¿entienden? Entonces, como no rompe ese nuevo mínimo, lo que predomina no solo es una estructura alcista, sino que el último movimiento que tiene es institucional y es alcista. Entonces, por eso decía de no vender en esta zona, sino directamente centrarse en las compras, centrarse en las ventas, recién en el momento que el precio supere ese máximo. Acá ya el precio lo supera. Por lo tanto, después de este máximo, sí buscamos esas nuevas ventas, que puede ser, por ejemplo, este nivel, o puede ser este nivel, bien, o incluso que pueda tomar esta liquidez y llegar al POI de abajo que no se emitió, bien. A partir de ahí sí céntrense porque de por sí el precio va a estar caro y después de ese impulso lo que viene es el nuevo retroceso. Entonces, tienen varias cosas como para tomar la decisión de comprar. Por eso es que en esta zona lo ideal es centrarse en esas compras, ¿bien? Entonces siempre tengan en cuenta cuál es su tendencia, y cuál es su estructura, si es alcista o bajista y si ya hizo el impulso o el retroceso. En este caso no tenía caso vender por el hecho de que, si lo vemos de esta manera, eh, todo este es el impulso y el retroceso ya se dio este nivel. Entonces lo que predomina es que el precio quede un nuevo impulso. Bien. Eh, entonces siempre tengan en cuenta eso en los comienzos de semana para tomar la decisión de qué van a hacer en el transcurso de esa semana. Bien. Ahora, bueno, vemos que al menos en lo que es entre lunes y martes dio el escenario lo da el lunes, el martes da la confirmación y la entrada, bueno, la tienen toda el miércoles. Realmente es una entrada bastante grande, la cual puede ser tomada de dos maneras. Bien, fíjense, es una entrada que se da creo que a las 11:15, bien, vuelve recién a entrar a la 1:30, pero se mantiene en esa zona constantemente. Acá incluso genera un poco de liquidez. Si bien el precio llega, falla en generar un nuevo máximo. Bien, si después de un movimiento alcista con fuerza, el precio falla, usualmente lo que hace es, en esto es generar liquidez. Bien, si el precio llega a ese point, bien, lo mitiga, pero no genera un nuevo máximo, es porque por debajo todavía hay zonas que pueden mitigar. Por lo tanto, todo eso se transforma en liquidez. Ustedes vean que si ustedes, por ejemplo, tienen un punto de interés, bien, y el precio llega a ese punto de interés, ¿no? O lo toca y sube y está fallando en generar más altos, son dos cosas, bien. O es un engaño y el precio va a dar un movimiento bajista, o, o el precio todavía tiene que tomar liquidez de esta zona. Entonces el precio, por ejemplo, ahí todavía no toma liquidez, ahí toma liquidez, sube y a partir de ahí empieza el movimiento alcista. Bien, entonces tienen que estar atentos a ambos escenarios. ¿Sí? Acá usualmente esto más liquidez. Bueno, el precio termina tomando la liquidez el miércoles y dando confirmaciones del nuevo máximo, creo que
Sí, el miércoles en la sesión de Londres a las 7 de la mañana. Después termina soñando. Pero bueno, respetó bastante bien el movimiento que se esperaba, que era que genera un nuevo máximo. Más fíjense que en el momento que el precio genera el nuevo máximo, lo hace con un movimiento alcista fuerte, fallan generando nuevos máximos y el cambio de tendencia. Esto se puede tomar como la ley de esfuerzo versus resultado. Y después de un gran esfuerzo hay poco o ningún resultado, como lo que decíamos ahí, y el precio no genera los nuevos máximos, esto es una anticipación, un cambio de la tendencia. Y después nos deja nuevos niveles para vender. Bien. Eh, yo creo que las compras que teníamos acá tranquilamente podría haber sido orden pendiente, ya sea que coloquen una orden, bien, supera los 10 pips, por lo tanto pueden partir de la mitad y poner dos órdenes, bien, una en este punto y otra en este nivel, ya que no hay decisional, bien, Eh, y ahí está el nuevo máximo, al máximo anterior, algo como esto, a ver, algo como esto, bien, fíjense que por muy poquito genera nuevo máximo, prácticamente por nada, bien. Vamos a hacer esto y después se entiende un poco mejor. Bien, podrían haber hecho esto, creo que es un 1.12, sino incluso un 1.6, que tampoco está nada mal. Bien. Genera el jueves, entrada el miércoles es un día. Bien. Entrada es el miércoles o incluso el martes a la noche y hasta el jueves, no sé si a la mañana no toca el TP, pero es una buena entrada, respeto bastante bien. Yendo la libra, bien, no lo estoy analizando mucho tampoco. Bien, la libra, bueno, tanto lo que es, para hacerlo más sencillo, en el australiano y la libra veníamos con una tendencia alcista y con lo que es el yen y el CAD veníamos con una tendencia bajista, ya que es la contrario al UCD, ¿verdad? Entonces, si bien en otros, por ejemplo, en estos pares, en estos tres pares de euro, australiano y libra esperábamos compras, prácticamente en el yen y en el CAD esperaba venta. Esto es un poco arriesgado por mí porque a veces si me confundo, no es que me confundo en un par, me confundo en todo, porque si en este espero ventas y es que compras y es al revés, les erro a todos los pares. Es un poco arriesgado, aunque a veces el yen sí es el único que puedo buscar compras en estos y en este también quizás me da compras, no tiene una correlación tan fuerte como lo es el euro, la libra y el australiano. En la libra venimos al igual, lo estuve viendo un poco para arriba, pero vi que respetó bastante bien lo que es la estructura. La estructura simplemente lo vino respetando bien. El comienzo de semana, eh, nosotros lo tuvimos acá. Bien, este es el comienzo de la semana de lunes. Vamos a ponerlo así. Así, así. Bien. Este es el comienzo de semana y realmente venía con una estructura, bueno, muy fuerte alcista. ¿Sí? Un higher high, un higher low. Em, Bueno, tiene su punto de interés. Hay velas con, si quieren, les pongo el indicador, hay velas con imbalance y vendedores. Podemos tomar este con los anteriores. Tenemos puntos de interés. Pueden tomarlo así o pueden tomarlo así, como prefieran. Bien, yo usualmente lo tomaría de esta manera. Tiene puntos de interés en donde el precio después del impulso, bueno, termina haciendo su retroceso y en la semana ya nos encontrábamos en este nivel. Bien, para el lunes este par fue bastante sencillo, incluso creo que en el video lo nombro. Teníamos dos puntos de interés. Uno era este, bien, pero este punto de interés no lo trabajo por el hecho de que cuando hizo el retroceso fallan en llegar a ese punto de interés y da ese nuevo impulso. Por lo tanto, lo que hizo es esto, llegar o a la zona de demanda o un punto de interés, una temporada menor. O puede ser una hora o puede ser 15 minutos, bien. Yo esto lo tomé como una toma de liquidez, porque en 15 ni en una hora encontré nada a la izquierda. Fíjense que no encuentro nada. Entonces simplemente lo tomé como si fuera, bueno, liquidez previa. Como pueden ver, son zonas que ya fueron mitigadas entre ellos. Eh, entonces lo que hice es intentar entenderlo como tener, bueno, tengo liquidez previa. Sí. Entonces, esperen un poco que pongo esto así. Vamos a poner esto así, guardar como bien. Lo que hago es tomar liquidez previa. Bien, el precio, bueno, está en zona de demanda, bien. Eh, pero vamos a poner al revés, perdón, liquidez. El precio lo que hace es bajar con fuerza, subir con fuerza, pero falla en dar el choch. Aún así, esto tenía altas probabilidades de que sea una toma de liquidez, pero para confirmarla, siempre el precio que tiene que mitigar el extremo. Bien, el extremo es todo este punto de interés, toda esta zona extrema de vendedores, y en 5 minutos incluso.
está un poco más abajo, bien, que es un punto de interés exacto y se ve ahí. Ahí está. Bien, este es el punto de interés exacto, que es el extremo. Bien, lo que se necesita prácticamente es que el precio, si mitiga esa zona, el extremo de esa toma de liquidez, esto vendría a ser la toma de liquidez y esto vendría a ser todo su test. En el momento que el precio genere un mínimo más alto, a partir de ahí ya tiene la confirmación. A partir de ahí simplemente es volver a buscar nuevas compras, bien. Y en esas nuevas compras, fíjense que constantemente dejó varios puntos de interés. Esto ya es la semana pasada, bien. Dejó varios puntos de interés en su camino en donde el precio, bueno, vuelve a mitigar y vuelve a dar los movimientos alcistas. Estos ya son, acá estos dos puntos que tenemos acá son órdenes pendientes de la toma de liquidez y el test de la confirmación. Entonces, a partir de acá, este sería el test 2 y en un extremo adicional, ahí tienen la entrada. Ahora, volviendo atrás a lo que teníamos el escenario del lunes, por decir así, nos encontrábamos, bueno, con este punto de interés, el cual yo no tomaría como zona de trabajo por el hecho de que ya tomé como la zona de demanda y de liquidez mitigada, bien. Lo que tomé fueron dos zonas nuevas, bien. Una que es la primera, la más obvia, si pongo el indicador. Acá tenemos, bueno, una vela con imbalance, por lo tanto la de atrás es simplemente el punto de interés de 4 horas, bien. Y la otra zona que tomé, bien, para ocultar todo y hacerlo un poco más claro, es como primera zona de trabajo esta, ¿sí? Como marcamos recién, ya que lo siguiente es sin balance, y la otra zona es este vendedor con esta mecha. Entonces tomé esta zona como segunda zona de trabajo, bien. Eso es lo que noté ahí, entonces simplemente es tomar esta mecha con estos vendedores, con el cuerpo de vendedores, y tenemos una especie de extremo adicional. Porque si bien esta zona es muy clara, también hay más vendedores acá que el precio puede mitigar. Bien, en ambas zonas, bueno, el precio termina llegando el martes. Bien, el lunes hace el retroceso. O sea, el lunes termina de hacer este impulso y a partir de ahí, el martes, ojo, recuerden que a la izquierda había otro punto de interés donde el precio podía dar una reacción, que es donde termina llegando y da esa reacción bajista. Eh, y acá simplemente lo que podemos hacer es esperar eh, la confirmación en una temporada menor, como puede ser 15 minutos o la confirmación puede ser incluso en 5 minutos. O sea, cuando el precio llega a ese punto de interés, que es este, bien, su confirmación tiene que ser en 15 o 5 por ejemplo. Si lo vemos en 5 minutos, bien, tenemos una especie de, para hacerlo, bueno, un nuevo higher high. Acá tenemos un choch, tenemos un lower low y este pasa a ser lower high, o sea, un impulso, un retroceso. Bien, el punto que va por debajo de este nivel, incluso lo consideramos todo un nuevo impulso, un retroceso, un impulso, y hasta acá los impulsos. Bien, o sea que hasta acá el precio les hace el choch. Bien, acá les hace el choch y acá teóricamente les da la confirmación, que es el martes a las 10 de la mañana. Entonces, en la plena sesión de Nueva York, el precio da la confirmación en 5, ¿sí? Y los puntos de interés pueden ser esto, y nos quedan mechas aún sin mitigar. Yo recomiendo que esta zona incluso la pueden tomar en 5 o lo pueden tomar incluso en 15 o en 1 hora. Siempre en el momento que ya tengan que tomar la entrada, protejan ese punto de interés entre países mayores. En 15 minutos el punto de interés es todo este, lo pueden proteger con lo anterior, siempre dan un poco más de margen. Esto, por ejemplo, sería 15 minutos. Veo que el precio llega y vuelve a dar movimientos. Si esta sería una primera entrada. En el caso de quizás hubieran querido esperar dos confirmaciones, esto es hasta el nuevo máximo, bien, porque lo que esperan es que el precio continúe la tendencia eh, alcista. En el caso de haber esperado dos confirmaciones, en el siguiente movimiento también podrían haber traído, o sea, me refiero a esperar la confirmación en 15 y una segunda confirmación en 5 que es este. Y ahí les dejaría otro punto de interés que puede ser todo este, hasta abajo. Es un poco más grande que el anterior, pero sería toda esta zona. Bueno, el precio vuelve a mitigarla, bien, y la mitiga dos veces. Una primera vez ahí, el precio vuelve a entrar, bien, había más vendedores en 5 minutos, y bueno, el precio termina dando todo el movimiento alcista. Ojo, el profit no es este, sino que es el máximo que vimos anteriormente en 4 horas, porque recuerden que nosotros estamos buscando un nuevo impulso. Si este fue el retroceso, en esta zona buscamos el impulso, o sea que el profit está en este nivel, porque es un TP a favor
a favor de la tendencia. Bien, entonces ahí tienen el take profit número uno. Bien. Ojo, pueden salirse en otros niveles, pero ya está, ya el precio hizo el retroceso, el nuevo impulso simplemente es hasta ahí arriba. Esta, por ejemplo, puede ser una entrada en la tercera confirmación, el punto de interés es un poco más grande. Voy a hacer esto, sí. Lo voy en rojo. El segundo punto de interés es un poco más grande, incluso tiene 14 pips. eh, Termina dando un 1.5, tampoco es muy malo el profit. Yo creo que quizás hubiera sido más beneficioso trabajar, bueno, yo estoy dándoles ejemplos para si quieren trabajar solo utilizando dos confirmaciones, ¿no? Su entrada podría haber estado quizás ahí, bien, quizás el profit hubiera sido incluso el doble, vemos que es 1.9 y este trae a favor de la tendencia. Lo mismo que hablamos en el australiano, céntrense en las ventas una vez el precio genere el alto más alto, ya que después del impulso es donde va a venir ese retroceso. Si bien, ojo, obviamente un impulso no solo con un solo movimiento, si se dan cuenta, acá tienen ventas y acá tienen ventas y otros puntos de interés internos. Esas ventas son usualmente muy cortas. Bien, estamos hablando de que son ventas que tienen que tomarlas en 15 o 5 minutos. Son muy cortitas, ¿sí? Yo usualmente siempre prefiero vender en una zona de oferta, que es en un alto más alto, después del impulso viene el retroceso, o comprar en un punto de interés o en un bajo más bajo, bien. Eh, ya que en una zona de demanda es mucho más fuerte las compras. Usualmente en medio del recorrido trato de no tomar la decisión de vender si estoy en medio del impulso alcista o de comprar si estoy en medio del impulso bajista, bien. Esto, yo creo que, bueno, acá la entrada más segura se dieron entre el día martes a las 11, incluso sea a las 11 en la plena sesión de Nueva York, no sé si ustedes están trabajando en esta zona. La confirmación la da así, martes a las 10 en punto de la mañana da el cambio estructural. Tenemos confirmación, vamos a decir, primera confirmación, martes, sesión New York, a las 10 de la mañana. Bien. La primera confirmación la da ahí, la segunda confirmación es el mismo martes a las 11 y la otra entrada la da, bueno, el miércoles a las 2 de la mañana. ¿Sí? Realmente activa acá, bien, realmente activa ahí. Yo creo que si no hubieran protegido la orden y directamente hubieran tomado 5 minutos, el POI es un poco grande. No, yo creo que la entrada la activa acá recién. El mismo martes, bien, pero bueno, el miércoles vuelve a llevar esa zona y vuelve a dar el movimiento alcista. Yo creo que digamos que en el caso de que esto se les haya ido, digamos ahí, digamos, bueno, Seba, digamos que llegó el martes, el lunes no lo vi, el martes tampoco, y el jueves, por ejemplo, estaba, o el miércoles recién estaba analizando, también podría haberse traído, digamos que acá el precio generó un mínimo más alto, ¿no? Llega a este punto de interés. Digamos que no tomamos nada, ya las confirmaciones se dieron y no tuve el tiempo de esperarlas y se me fue. Se me fue porque el precio ya quedó nuevo máximo. Bien, ¿esto qué les vuelvo a dejar? Acá seguramente les puede volver a dejar nuevos puntos de interés. Hacemos zoom, bien, hacemos zoom, nos centramos ahí. Esto les puede dejar nuevos puntos de interés. Por ejemplo, para que se haga más fácil, indicador de imbalance, esta vela tiene imbalance, por lo tanto acá, protegida con la anterior, que puede ser otro punto de interés. Seba, en este punto de interés, ¿vuelvo a esperar una confirmación en 5 o dejo la entrada directamente? Porque ya atrás se me dieron las confirmaciones. Acá, usualmente, yo recomendaría directamente dejar una entrada. Porque si el precio, si este punto todavía no generó el nuevo máximo de 4 horas que está allá arriba, o sea, se dice en un impulso, ¿entienden? Entonces, acá directamente yo lo que haría es simplemente, no me la complico mucho, tomo esta zona, protejo con la anterior, o tomo todos los vendedores, porque ya veo que decís, bueno, me toma liquidez, y ponen una línea en la mitad, y ponen una entrada quizás en 51 y en la otra obviamente acá abajo, ¿no? Y en cualquiera de las dos el precio puede volver a tocar y volver a subir. En este caso, bueno, el precio llega resumido el punto de interés, bueno, era este. Yo usualmente tomaría una vela anterior, o en el caso de anterior tomo todo, y a partir de ahí directamente entrar. El precio nuevamente da la otra entrada acá. Y en esta se da el miércoles a las 9 también. Al otro día en la sesión de Nueva York, en la plena sesión de Nueva York, el precio da todo ese movimiento alcista. Y si se dan cuenta, digamos que, bueno, nuevamente se va. No se va tampoco la tormenta. Bueno, vamos a buscar la continuación, porque estamos todos en continuación de estructuras alcistas, nuevos puntos de interés, nuevos decisiones, ¿no? Bien.
Entonces vamos a sacar esto. Pues ya no es necesario la línea a la mitad porque en este caso si era un solo punto pueden partir la mitad, pero en este impulso ya tienen dos puntos de interés. Acá sí pueden poner una entrada una y una otra. Y el precio, bueno, toca uno y decisional. Se va acá les deja otro extremo y otro decisional. Bien. Acá lo pueden tomar con esta zona y otros puntos de interés. Bien, que puede ser toda esta zona. Digamos que el precio nuevamente sube con un impulso muy fuerte. Entonces constantemente va dejando nuevos puntos de interés. Bien, a partir de ahí el precio no se puede llegar a estas zonas, siempre protejanlo un poco y eso volverá a subir. Dio varias oportunidades, veo que dio una oportunidad, bueno, el martes, dio otra entrada el miércoles, el miércoles a 2 otra, bueno, no es un miércoles, pero en la sesión de Nueva York. Incluso cuando el precio supera el nuevo máximo, puede dar otro. Ahí el precio supera el nuevo máximo. Entonces ahí que les deja otro punto de interés y otro punto de interés. Llega al decisional y ahí ya está. A partir de acá se terminan todas las compras, porque después de todo el impulso, lo que viene es el retroceso. Entonces, si siguen esperando compras acá y acá es más probable que los termine pasando, ¿bien? Ya no, ya en el momento que el precio tocó el TP y genera un nuevo impulso, ya no busquen más la continuación. Porque a partir de ahí las ventas, lo que predominan son vender. Y entonces, ¿cuál se transforma en una nueva zona de demanda? Vuelvan a ir a 4 horas o a diario, porque la zona de demanda realmente termina estando acá o algunas zonas de los emitidos, estas son las zonas más fuertes, porque todas estas ya fueron mitigadas. O sea que en el momento que todas estas se mitigaron, todo esto que se transforma en liquidez. Entonces tienen que volver a encontrar esa zona o volver a encontrar esa zona, ya que este es el higher high y este es el higher low. Entonces después ese impulso, el retroceso tiene que ser como para estos niveles y recién ahí volver a comprar. Bien. Mientras tanto, en el momento que el precio genera un nuevo máximo, nuevamente centrarse en ventas, son ventas, trabajando y no olvidarse que están trabajando en un retroceso. Bien, vamos a ir con un último par, un último análisis. Eh, Creo que no sé si fue muy rápido o se entendió bien lo que vimos anteriormente. Creo que No, yo entendí bien, ¿eh? bien. Igual. Cualquier cosa, siempre si tiene una duda o no se entiende algo, dígamelo bien. Seba, yo después te quería preguntar para que te dejes un ratito para explicar lo del challenge, como yo nunca estuve en uno Aprovechemos cuando entonces el hicieron. tiempo que nos queda en explicarlo. Bien, a ver, vamos a ver. Dale, para que te dejes un ratito. Dale, dale. ¿Dónde está el anuncio? Lo pusieron, no, en challenge. Bien, esto lo fueron dejando ahora. Vamos a leer sus informales. Estamos por lanzar el challenge interno. El desafío dará inicio el martes 1 del 7, el mes que viene. Y concluirá el viernes 13 del 8. Bien, un poco más de un mes. El objetivo es operar una cuenta con el objetivo para que el positivo. Bien, prácticamente ya vos anteriormente, imagino que la mayoría ya trabajó alguna cuenta demo. En el caso de que no lo hayan trabajado, bien, lo que hacemos es darle una cuenta demo, bien, o sea que las operaciones que coloquen ahí no les va a afectar, no es dinero que están perdiendo ni nada, son dinero ficticio. Bien. Entonces, usualmente nosotros como un Trade Group, por decir así, el plan de trading que nosotros recomendamos, o sea, no, cuando, en gestión de riesgo, cuando ustedes colocan una operación en compra o en venta, siempre recomendamos que sea entre el 1% o el 0,50. Bien. Entonces, de esta forma para que se vayan acostumbrando a cómo trabajar un dinero real, usualmente es esa la forma de trabajarlo. Bien. Lo que hacen es darles la cuenta que va a durar un mes y en esa cuenta ustedes tienen que operar respetando esa gestión de riesgo porque nos ha pasado que nosotros acá le estamos pidiendo un objetivo. Entonces le estamos pidiendo tanto porcentaje que generen en ese mes y le va a estar a prueba. En este caso creo que el porcentaje que les pedimos es un 8%. No, se requiere un aumento del 6%. Yo le dije a Lucas, bueno, yo estaba más a favor que dar un 8%, pero bueno, Lucas le dijo un 6, un poco menos. Bien, hice realizar al menos 4 operaciones por semana. Bien, un mínimo de 4 operaciones por semana eh, y se requiere un rendimiento total del 6%. O sea que simplemente un mínimo de 4 operaciones no se necesitan que esas operaciones sean activas sí o sí, aunque veamos que las órdenes quedaron pendientes o que intentaron operar en la semana
un mínimo de 4 veces está bien, eh, para quitar un poco, por decir así, la suerte. Sí, 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 que como mínimo que ver que hayas operado 4 veces a la semana, bien. Y se requiere un mínimo del 6%, o sea que, por ejemplo, una operación al 1% sería, por decir así, un 6, un ejemplo. Nosotros hace rato vimos algunas operaciones, creo que ¿cuánto? En todo, no sé, bien, entonces vimos varias operaciones que se pudieron haber dado. Digamos, esta operación que se dio el miércoles, termina el profit, termina el jueves. Esta operación, hasta el alto más alto, al 1% ustedes acá hubieran sacado un 5%, por ejemplo. Bien. O sea que en el challenge les pediría otra entrada que sea un 1, algo como algo. Bien. Siempre recuerden de que acá ustedes pueden medir la relación del beneficio de su operación. En el caso que hubiera sido 0,50, acá hubieran sacado un 2,5%. Nosotros pedimos un total del 6% como ganancia, por decir así. Bien. Eh, no se debe superar el 10% máximo de pérdidas, bien, esto es crucial, o el propósito de controlar la fluctuación y evitar la sobreoperación. ¿Sí? En el caso de superar el 15% de pérdida de la cuenta, lo que hacemos es que se valora a ver si van a poder estar en el futuro challenge. ¿Por qué? Porque nos pasa que hay gente que esto se lo toma como si fuera una broma, ¿no? Entonces operan por operar, por decirlo así. Y a veces me dicen, ¿verdad? Que me la cuenta. Entonces eso que nos muestra a nosotros, que no se lo está tomando en serio. Bien, no es una persona seria, por decirlo así. Entonces quizás, no sé, el siguiente challenge, esa persona que operó por operar, que puso 20 operaciones en un día, eh, prácticamente no se lo toma de una manera seria, entonces quizás al siguiente challenge no se lo toma en cuenta. Quizás recién al otro sí lo tenemos en cuenta, pero es simplemente para ellos. Porque aunque no lo crean, nos pasa gente que incluso quema las cuentas. Estamos hablando que le damos una cuenta con tanto capital y las quemas. Sebas, que Seba no la pasé, pero y la quemé. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. De qué manera se lo toman. Hay gente que quizás sí llega a ese 6%, pero para llegar al 6% arriesgó el 20% de la cuenta, o sea que tuvo más, superó el 20% de pérdida total, o sea que perdió mucho para poder llegar a ese 6%. Entonces, todas esas cosas Em, tenemos en Te cuenta. paso una preguntita. ¿Sí? ¿El rendimiento total del 6% sería hasta el final del challenge o tiene que ser por semana? No, 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 hasta el final. Bien. Ese es el total hasta el final. Y Exacto. el 10% del máximo drawdown sería La pérdida máxima. no perder más del 10% de la cuenta Exacto. Bien, o sea, para en pasarla todo no perder más en del todo 20. el challenge. Exacto. N- No hay límite por día, ni por semana, ni nada de eso. O sea, no, no. Pero lo ideal es, por ejemplo, que tu plan de trading eh, no pierdas, no sé, o sea, por ejemplo, me dicen, bueno, o sea, pero es el 10%. Yo perdí 9% nomás. Y porque me pasó, por ejemplo, hubo un alumno que solo tuvo 9% de pérdida. Y aún así, con una operación llegó al, o sea, pero ese 9% incluso llegó al 6 o 6-8%, ¿no? Y me dicen, entonces estoy adentro, pasé porque no superé el 9% y llegué al porcentaje que ustedes me dijeron. No, no pasó. ¿Y por qué no pasó si cumplió con todo lo que me dijo? Porque en su plan de trading decía que él iba a operar 2 veces al día y él perdió el 8% en un día. Entonces, en un solo día operó mucho más de lo que él estaba dispuesto a arriesgar. ¿Entendés? Entonces, tenemos en cuenta tanto, esto es durante todo el mes. Bien, hay gente que usualmente los pasa y solo arriesga el 9%, pero si vemos que tampoco arriesgas y tocas el 30% del trading, vos vas a decir, bueno, yo opero al 0,50 y no opero más de 2 operaciones o o el 1% diario. Bien, pero vemos que en un día arriesgaste el 5% y con ese 5% te sobreloteaste y bueno, te fue bien en una operación, pero arriesgaste, perdiste otros 5 operaciones y de esas 5, una sola fue buena que te recuperó todo y está bien, te recuperó todo, está bueno eso, pero te arriesgaste, bien, y el día de mañana, cuando vos quieras hacer eso, y si te va mal, estamos diciendo que arriesgaste en un solo día, arriesgaste el 6% de la cuenta. Bien. Eh, Claro, ahí ya sería que no respetaste el plan, porque en el Claro, plan porque debería decir eso. claro, en el peor de los casos, en un solo día, en un solo par, arriesgaste un porcentaje muy grande de la cuesta, en el cual, si un día te va mal, no pasa nada porque tenés varios días, no vas a tener más oportunidades de poder entrar, ¿entendés? Entonces, eh, es por eso que lo hacen, bien, no se quemen todo en un solo día o en 2 días, tienen un mes entero, bien, incluso un poco más de un mes, bien,
para poder operar. Y cada día que pase va a ser una nueva oportunidad. Si hoy no tuvieron la oportunidad de trabajar, el otro día o la otra semana van a tener más oportunidades. Bien, a eso va. Sí. Entonces, lo único que les pedimos nosotros a ustedes para poder participar, bien, es que en este mes que tienen, eh, pongan su plan de trading. Bien, pongan su plan de trading acá, que es lo que el plan donde se tiene que estar puesta la gestión de riesgo, qué pares van a operar, cuántas operaciones al día. Si ustedes no tienen un plan de trading fijo, la idea era de hoy hacerlo, pero yo la semana que viene, el viernes que viene a la tarde, creo que la clase va a ser tipo 6 o 7 de la tarde, eh, voy a hacer un video, una clase para ustedes, preparando un plan para este challenge. Bien, después lo voy a subir y lo pueden usar. Y aún así, si no tienen uno, yo les dejo un plan base en el contenido digital. Si van a material de estudio donde dice contenido digital, acá hay un plan base que ustedes pueden copiar. Bien, pero léanlo bien, fíjense bien, porque quizás no es la gestión de riesgos que ustedes manejan. Pero eso es lo que va a hacer. Yo les recomiendo este tiempo que queda. Bien, estamos a 6. Bien, aprovechen las 3 semanas que quedan. Bien, eh, para practicar con una cuenta de. Yo les recomiendo mucho que hagan eso. Por ejemplo, Seba, yo no quiero esperar las confirmaciones, no tengo tanto tiempo. Por eso es que últimamente me estoy centrando solo en 2 confirmaciones. Bien, no sé, estructura de 4 horas o una hora. En 4 horas, digamos que trabajan en 4 horas, ¿no? Algo como lo que hicimos acá. A ver, vamos a hacer esto. Bien, marco mi punto de interés en 4 horas. Si el precio llega y me da una confirmación en 15, se va yo dentro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, te dio la confirmación en 15, la confirmación en 15, ¿dónde hubiera estado? Recién, si no me equivoco, estaría acá. La confirmación en 15 estaría acá. Bien. Bien, en el momento de tener la confirmación en 15, todo esto hubiera sido otro punto de interés. Bien. Ahora, ese punto de interés hubiera sido muy grande. Bien. De decir, bueno, aún así yo ya tendría que entrar. Lo parto a la mitad y pongo 2 órdenes. La primera quizás hubiera sido stop. La segunda, no. Bien, la segunda hubiera entrado, activado. ¿Y está dónde? Y está el nuevo máximo. A ver. No, el máximo estaba atrás. Era de 4 horas. Era este. Y hasta ahí, por ejemplo, hubiera sacado un 7%. Bien, si hubiera sido el 1%, ya con esto, acá tenés un stop. Bien, pero no, pedimos un 6. Estos son 7. O sea que con esto incluso no solo recuperas esta pérdida, sino que incluso ya pasas la pérdida. O ¿Y si hubiera. ustedes miran todas las operaciones, Sí, sí. Sebas, que hacemos, que Sí. haríamos en eso para, como para después ver y mandar una devolución? No, nosotros miramos todo. O sea, vamos a ver el historial y ver todas las operaciones que hacen. Por ejemplo, mira, estas son las operaciones de un alumno operando 2 semanas. A ver, nosotros lo que hacemos es vamos al historial de operaciones y hacemos un informe. Y con ese informe Ah, sí, sí. se ve Me todo. mostró Lucas cómo mirar eso, sí. Claro, se ve todo. Entonces, por ejemplo, este alumno, si te das cuenta, no sé, tiene algunas operaciones por lo bueno, bien, pero al final terminó negativo por muy poco. Por muy poco, bien. Fíjate que es de 2 semanas. Bien, una operación que empezó el 12 bien, y terminó el 6 bien, o sea, 2 semanas, bien. Ahora, esta persona con esto terminó perdiendo casi nada, bien. Pero ahora, o sea, quedó como en un balance, no quedó como si no hubiera ganado ni perdido mucho. Quedó un poco negativo. Pero mira lo que me di cuenta. Por ejemplo, acá. Esta persona, si se dan cuenta, acá tiene 4 pérdidas. Bien, entonces lo que hago yo es fijarme dónde perdió. Y si me di cuenta, fueron las 4 en qué par, chicos. Se ve ahí, en el Sí, UC de Yen. Bien. Ahora, no solo fue en Yen. Fíjense qué días fueron. Todas el mismo día. No solo todas fueron el mismo día. Todas fueron a la misma hora. No solo todas fueron a la misma hora, todas fueron al mismo punto, con la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá con este alumno? Entonces ahí me di cuenta que fueron 4 operaciones, pero él solo colocó una, pero sin equivocándose, puso 4 veces la misma operación. Entonces, como fue mal, las 4 fueron malas. Y este error se le repite tanto ahí como se le repite acá, bien, en el Uh, UCK otras 4 veces, y donde se le repite también, por ejemplo, acá, en el euro USD otras 2 veces.
Entonces me di cuenta y sacando los cálculos de este alumno, bien, y en una operación perdió $99. O sea que en vez de perder, en esta, por ejemplo, se confundió con el balance. Bien. Entonces me di cuenta con este alumno que de por sí tuvo un error de haber colocado varias veces la misma operación, si no se daba cuenta. Y me di cuenta y dije, bueno, a ver, desconté estas, como si yo lo hubiera operado bien. Digamos que no se hubiera equivocado, solo hubiera perdido una vez, ¿no? Descarto las otras 3 veces y así con todas. Me di cuenta que este alumno hubiera quedado un 7% arriba en 2 semanas. Si él no hubiera tenido esos errores, él hubiera quedado positivo, incluso. Bien. Pero entonces lo que hice es, Y eso es porque uno no sabe bien a veces esa. usar el MetaTrader. Exacto. Entonces le dije, bueno, venía a ver cómo hacía. Claro, él cuando colocaba operación desaparecía. Él decía, no sé por qué desaparece. Y la volvía a colocar, no sé por qué desaparece, la volvía a colocar. Él no se da cuenta que cada vez que colocaba operación, la operación no se ve en el MetaTrader, ¿entendés? Pero ya está quedaba la orden pendiente. Entonces, claro, él quería que se viera en el MetaTrader para sacarle la fotito y guardarlo en el Notion. Porque yo le dije, bueno, cada operación que hagas, guardarlo en el Notion. Y él cuando en el MetaTrader te aparece, antes de que vos pongas colocar la orden, se te muestra en el MetaTrader cómo se ve. Claro, él cuando lo colocaba, como no se veía, la volvía a hacer, lo volvía a hacer, lo volvía a hacer. Claro, no se daba cuenta que estaba moviendo 4 o 5 veces la misma operación. La otra, Uf, la otra semana le pedí el Notion, pero ya con este error solucionado y quedó un 7% arriba. Y es más, este mismo cuento hubiera estado positivo si no se hubiera equivocado. Bien. ¿Y cuál es la forma de trabajar de este alumno? Es una persona grande. Él solo toma 2 confirmaciones. Punto de interés de 4 horas, confirmación en 15 entrada. Punto de interés de 1 hora, confirmación en 15 o 5 y entrada. Bien. Entonces, yo les recomiendo que si no tienen mucho tiempo para trabajar, no usen 3 confirmaciones, sino utilicen 2. Pero aprovechen el tiempo que les queda, bien, que son unas 3 semanas antes del challenge, pónganse una cuenta demo desde cero, bien, y practiquen esa forma de trabajar. Bien, vayan, ok. vayan preparándose para ese challenge. Por ahora lo dejamos hasta acá. Yo la semana que viene sí o sí voy a tener preparado el nuevo plan, así, o una forma de trabajar en pocas confirmaciones. Vamos a hacer el paso a paso y le voy a decir que, bueno, por ejemplo, yo les recomiendo que enfóquense de esta manera el challenge, bien. O utilicen la forma que ustedes vean que les esté bien. Bueno, Bueno, chicos, Bien, tengan todos un buen fin de semana. Cualquier duda que tengan extra, escríbanme. Algunos tienen mi número, otros escríbanme al Discord, que yo los estoy leyendo todos, ¿sí? Eh, nada. Nos vemos la semana que viene. Tengan todos un buen fin de semana. igualmente. gracias. Cuídense. Igualmente.